Grabar. Bien, este es un curso que tiene 2 encuentros. La idea es entender un poco más qué es una suculenta, qué es un cactus, qué características tienen, y a partir de ahí poder cultivarlos mejor, ¿no? Saber qué esperar, qué no esperar, qué cosas puede uno jugar, entre comillas, para tener más éxitos con estas plantas que en general son bastante rústicas, ¿sí? Bien, vamos a compartir pantalla y a ver acá. Bien. Tengo suerte. Bien. Bueno, en primer lugar, las suculentas, ¿sí? Pertenecen a las plantas, ustedes saben, vieron en la primaria y quizás también en la secundaria que todas las plantas hacen fotosíntesis, ¿sí? Bien. Ahora, no todas hacen fotosíntesis de igual manera, ¿sí? La gran mayoría de las plantas hacen fotosíntesis a través de un ciclo que se llama el ciclo de Calvin, que ocurre en general en las hojas, ¿sí? O en los tallos jóvenes verdes, y permite que el reino vegetal pueda producir azúcares, que nosotros los animales no lo podemos hacer, lo tenemos que consumir en la dieta, ¿sí? Los hidratos de carbono. Ahora bien, hay al menos 3 formas estudiadas y conocidas de cómo se hace esa fotosíntesis, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de las plantas la hace de una manera donde el aceptor de ese dióxido de carbono que las plantas sacan del aire, que juntan con el agua que sacan de la raíz y forman ese hidrato de carbono, el aceptor primario, quien acepta y quien toma ese dióxido de carbono, es un compuesto de 3 carbonos, ¿sí? Para que tengan una idea, nada más. El 85% de las plantas lo hace a través de ese mecanismo, es el más común. Ahora, hay un grupo pequeño de plantas que lo realiza de una manera más eficiente. Cuando uno habla de eficiencia, habla de eficiencia en convertir con ayuda del sol ese dióxido de carbono en más cantidad de hidratos de carbono y poder crecer, ¿sí? Ahora bien, existe un grupo reducido de plantas que no es tan eficiente en ese sistema, pero que sí es eficiente, muy eficiente en el uso del agua. Y ahí hablamos de las crasuláceas en general, las suculentas y los cactus. Ese grupo de plantas se llaman plantas CAM, que tienen este mecanismo muy particular de hacer su fotosíntesis que les permite, si bien no van a crecer mucho, no van a crecer más lento que el resto de las plantas, pero van a hacer un uso muy, pero muy eficiente del agua. ¿Estamos hasta acá? O sea, no es porque son más bonitas o la llamamos porque la hoja es gordita, no. Básicamente tienen un metabolismo diferente, hacen la fotosíntesis distinto que el resto de las plantas, ¿sí? Un dato más interesante. Las plantas toman ese dióxido de carbono que está en el aire, que nosotros emitimos con la respiración, las plantas también lo emiten con la respiración, a través de unos pequeños agujeritos que están en las hojas y en algunos tallos. Esos agujeritos se llaman estomas, son como unas células chiquitas, 2 células están en las hojas, ¿no? Que tienen la particularidad de cerrarse y abrirse para que pueda entrar ese dióxido de carbono y la planta lo pueda convertir en un hidrato de carbono y generar estructuras y crecer. Bueno, el común de las plantas, las carbono 3 y las carbono 4, lo abren y cierran durante el día, ¿sí? Las suculentas solo lo abren durante la noche, con lo cual, en general, los lugares donde crecen estas plantas son muy secos, o sea, humedad relativa cercana al 10%, 20%, muy baja humedad relativa. No hay agua, no llueve, ¿sí? El clima es muy seco. Entonces, al caer la noche, esa humedad relativa sube, el punto de rocío aumenta, hay más humedad disponible, ahí abren los estomas. Entonces,
En ese momento va a entrar el dióxido de carbono. ¿Y qué más tiene esta particularidad de plantas que hacen este sistema metabólico? Lo pueden almacenar, las otras no, por eso lo abren durante el día, ¿sí? Lo almacenan y lo van usando de a poquito, ese dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis, por lo menos una etapa, la lumínica, ocurre en el día. Está ocurriendo todo el tiempo, la lumínica, la oscura, la lumínica, la oscura, nada más que la lumínica es necesariamente con presencia de luz y la oscura puede ser con luz o sin luz porque no la necesita. Bueno, el dióxido de carbono, ellas lo atrapan durante la noche y lo van usando para ir generando hidratos de carbono. ¿Se entiende o es muy complicado esta parte? Esto es fundamental para entender el funcionamiento de estas plantas. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que tanto un cactus como una suculenta necesitan poca agua, porque sus lugares de origen son de escasa cantidad de agua. Es más, si hay mucha pluviometría, estamos hablando de las generalidades, porque algunos van a decir, no, no, pero tal planta, sí. Bueno, es una excepción a la regla, ¿sí? Además, la denominación suculenta no es una denominación taxonómica, o sea, incluye las crasuláceas, básicamente, pero hay otras familias que también están incluidas en este gran ecotipo que llamamos suculentas y que hacen este metabolismo que se llama metabolismo de las plantas CAM, ¿sí? Este tipo de fotosíntesis que les cuento. ¿Estamos? Empecé con la parte difícil para después que vayamos un poquito más relajados y entender, ya no presionar tanto con este tema tan duro, ¿no? Y no digo nombres, no digo porque saltan los electrones, hay un montón de cosas, hay nombres de compuestos difíciles de aprender, pero con que entendamos el concepto general, poca agua, baja eficiencia energética, o sea, va a crecer despacito, ¿sí? Hay cierre estomático, o sea, no entra ni sale nada, es más, son plantas que tienen resinas en las paredes que impiden que transpiren. Las plantas evapotranspiran, es uno de los mecanismos por medio del cual pueden absorber el agua. El otro se llama capilaridad, pero estas plantas no usan mucho la capilaridad. Sí, van extrayendo agua de a poco, la que pueden, y la toman también a través de sus órganos, ¿no? Las hojas o los tallos. Bien, bueno. ¿Qué otra particularidad tienen las suculentas y los cactus? Que el almacenamiento en general está en el tallo o en las hojas. Vamos a ver que los cactus almacenan sus nutrientes básicamente en los tallos, porque casi ninguno tiene hojas, y las suculentas en las hojas. O sea, todo eso que se produce a través de la fotosíntesis lo va a almacenar la planta en alguna parte, ¿sí? No son plantas anuales tampoco, no es como el trigo que nace, crece, se reproduce y muere en algunos meses, o como una lechuga, ¿sí? No, son plantas perennes, plantas que duran varios ciclos de cultivo. En algunos casos particulares, este hecho de nacer, crecer, reproducirse y morir, ocurre en el transcurso de varios años, como algunas plantas parecidas al ágave, el ágave, por ejemplo, que hasta que larga el escapo floral, el ágave es una planta originaria de México, que se utiliza para hacer bebidas alcohólicas, de algunas variedades, otras de otros agaves se saca el hilo sisal, ¿sí? Otras son tintorias, pero lo que ocurre en este grupo de plantas es que también las consideramos suculentas porque almacenan sus reservas en las hojas, es que tardan algunos años en desarrollar el escapo floral, que suele tener varios metros, y al momento que florecen, muere esa planta, ¿sí? Se va a reproducir a través de las semillas o hijuelos pequeños que nacen alrededor de ella, pero tiene ese ciclo. Si no, en general, la suculenta o el cactus va a durar o va a vivir muchos años porque es una planta perenne. ¿Vamos bien? Sí, Bueno, sí. entonces, vamos a unas cuestiones técnicas más simples. Ya dijimos que las suculentas, las crasas, almacenan sus nutrientes en las hojas
y los cactus en el tallo. ¿Por qué los va a almacenar en el tallo? Porque tienen unas estructuras particulares como para que nosotros podamos decir, ah, esto es un cactus, ah, esto no es un cactus, que se llaman areolas, que son pequeños pedacitos, lugares donde la planta genera lo que serían las hojas, pero como hace mucho calor y poca agua, sus hojas están convertidas en espinas, ¿sí? Entonces, la fotosíntesis no la puede hacer en una espina, la tiene que hacer en el tallo. Por eso los cactus hacen su fotosíntesis, su forma de producir alimento en el tallo. Y va a desarrollar las espinas en lugares específicos de ese tallo que se llaman areolas. Espinas más largas, más cortas, más anchas, más finitas, pero en ese lugar van a salir las espinas, que es una transformación de una hoja a un clima adverso. ¿Sí? Bueno, la gran mayoría de los cactus son de acá, de América, ¿sí? De México, de América del Sur, algunos de América del Norte, la gran mayoría. Hay cactus en Sudáfrica, hay algunos cactus en Asia, pero el grueso de los cactus es de acá, ¿sí? Bueno, los tallos de los cactus tienen una triple función, que ya medio la dijimos recién. Sostén, como todo tallo, los tallos, un árbol lo que hace el tallo es sostener la estructura del resto de la planta, el tallo de los tallos, su función principal botánica es sostener el resto de las estructuras de la planta. Bueno, en los cactus también, pero además de eso, como dijimos hace un rato, hace fotosíntesis, ¿sí? Un tallo común de cualquier otra planta hace un poco de fotosíntesis porque tiene algunos cloroplastos en su estructura, pero después ya no hace más, ¿sí? Porque la corteza, porque hay estructuras, crecimiento secundario, bueno, otras cuestiones que no vienen al caso, pero no vuelve a hacer fotosíntesis. En el caso de los cactus, siempre. Y además, la última función es la de almacenamiento de nutrientes. Los nutrientes con los cuales la planta va a ir creciendo de a poquito, va a florecer, va a desarrollar mayor cabellera radicular, los almacenan en el tallo. ¿Sí? Bien. La gran mayoría de los tallos, yo diría casi todos, tienen flores vistosas, preciosas, hermosas. Muchos de los cactus florecen de noche, para que no se los queme la enorme irradiancia que hay durante el día en sus lugares de origen, ¿sí? La flor del cactus generalmente, en la mayoría de los casos, dura unas horas nada más, una noche quizás, ¿sí? En muy pocos casos tiene una duración un poco mayor. Los cactus son polinizados por insectos, por eso cuando nosotros tenemos un cactus, florece y se cayó la flor y no dio origen a ningún fruto, es porque no consiguió que un insecto que tenga las características parecidas al insecto que los poliniza en el lugar de origen, hay por este lugar, entonces no va a dar un fruto, ¿sí? Ahora, si ese cactus coincide, porque produce mucho polen, atraen insectos, genera todos los mecanismos que tienen las plantas, los mecanismos que tienen las plantas para atraer al insecto para que pueda polinizar otra flor y pueda generar un fruto y adentro tener semillas y seguir reproduciéndose, ¿no es cierto? Bueno, si engancha que justo un insecto es parecido al del lugar de origen, va a polinizar y eso va a dar origen a un fruto, ¿sí? Que va a estar pegado al tallo y va a ir madurando de a poquito y ahí va a contener las semillas para la reproducción sexual, ¿sí? Bien. Eh, consideren esto porque las flores de cactus hay flores muy, muy, muy lindas que tienen esta particularidad que duran muy poco. Bien, acá tenemos frutos. En el caso de la opuntia, nosotros estamos viendo una opuntia, es originaria también del norte argentino, del sur de Paraguay, de Bolivia, qué sé yo, hay opuntias por un montón de lugares. Acá se ve, lo que vemos que son paletas, no son hojas, son tallos en forma de paleta, pero son tallos, donde se van a desarrollar. Ahí los rojitos son los frutos que fueron flores antes, ¿no? Las polinizó un insecto
porque está el insecto en el lugar donde crece la opuntia, y pudo desarrollar un fruto. Estos frutos son comestibles. Hay opuntias que tienen unos frutos riquísimos, se comen en el norte, ¿sí? Con muchas semillas. Se puede comer fresco, se puede hacer dulce, ¿sí? El arrope es un tipo de dulce, pero tengan en cuenta que no todos los frutos de los cactus son comestibles. En este caso, sí, no todos los frutos son comestibles. ¿Estamos, ingeniero? Excelente. Bien. Bueno. Acá hay una serie de mitos y verdades que acá por eso lo traje al ingeniero Gropa, que es dueño del sitio, qué sé yo, que nos va a contar, pues, con toda su especialidad en contar cuestiones que tienen que ver más con lo social, cuáles son los mitos y verdades en relación a las suculentas y los cactus. Así que lo voy a pasar un ratito con el ingeniero, que vendría a ser la Radiolandia del curso, ¿sí? Bueno, lo dejo acá con el ingeniero un ratito. Tómese un vasito de agua y vuelva, no me abandone, no me abandone acá. Pues, la verdad que vamos a poner un poquito de. Ahí está. Bueno, sí, el tema de los mitos, vamos a tratar de hablar de algunos mitos y verdades de las suculentas. O sea, el mayor uso urbano de las suculentas es ponerlo en el interior, ¿no? O sea, usarlas como decoración, y la verdad que son bellísimas, pero no es su hábitat natural. O sea, no pueden sobrevivir, digamos, en el interior fundamentalmente por la falta de luz. O sea, es un interior luminoso, digamos, puede colaborar. Pero bueno, lo ideal es usarlas en el interior para decorar y demás, y darles un cambio de lugar, dado que las tenemos en maceta, sacarlas al exterior, ¿no? Piensen, el origen de las plantas está relacionado con el cuidado que nosotros le vamos a dar. O sea, de acuerdo al origen, de dónde vino esa planta, es el cuidado que le vamos a dar. Entonces, el mito de que las suculentas sirven para interiores, sí, es verdad, pero digamos no es lo que más les gusta, digamos, y que deberíamos tener en cuenta eso para prolongar la vida de la suculenta, ¿no? El mito número 2, las suculentas no se riegan, también es falso, ¿viste? Un gato puede vivir 3 días sin agua, pero no por eso le vamos a dar al gato agua cada 3 días. ¿Resisten periodos largos sin agua? Sí, es verdad. Las características biológicas, tal cual lo desarrolló con claridad el ingeniero Leverato, les permiten resistir largos periodos sin agua. Pero lo cierto es que no es la situación ideal de las suculentas. Cactus y suculentas necesitan agua. Después vamos a ver cómo regar, pero es un punto a tener en cuenta. Dice, sí, no, dice, es una suculenta, no necesita agua, ¿no? El mito número 3. Las suculentas traen mala suerte. Falso de falsedad absoluta, incomprobable, ¿viste? Que espanta a la suegra, tampoco. Yo puse varios cactus y no lo he logrado. Entonces, eso, sáquenselo de la cabeza, no trae mala suerte, tampoco espanta a suegra. Y tampoco le da mal gusto a la cocina. Algunos dicen que ubicados en la cocina dan mal sabor a la comida, también es falso. Como se dan cuenta, pasamos de la rigurosidad científica del ingeniero Leverato a una visión más tranquila. Usted no hable acá no, este es mi espacio. Bueno, algunos dicen que absorben la radiación de las computadoras.
también falso, incomprobable, no hay ningún estudio. Ustedes vieron que yo lo dejé al desarrollar su parte perfectamente, pero bueno, no tengo el mismo respeto. Buah, sigamos. Mito número 3, bueno, ya lo vimos. El mito número 4, que reposan en invierno. O sea, las suculentas reposan en invierno. Esto no es del todo falso, depende del origen de la planta, ¿eh? O sea, en realidad el invierno y el verano para la suculenta, y sobre todo las suculentas que cultivamos en casa, depende del hábitat, o sea, del hábitat que nosotros manejamos. O sea, nosotros manejamos la temperatura, manejamos el riego, manejamos la iluminación. Entonces, tanto el reposo o no, o el invierno y verano, de alguna manera se lo manejamos nosotros. Hay plantas más activas en invierno y otras más activas en verano, ¿no? Fundamentalmente, una recomendación, sigan su instinto, o sea, observen la planta, vean si la planta está linda, si está creciendo o si está quieta y algo le está pasando. Mito número 5, las suculentas no florecen. Bueno, tampoco, también es falso. Todas florecen en algún momento o con diferente frecuencia, ¿no? Como dijo Claudio, algunas se preparan toda la vida para florecer. Hay algunos cactus o algunos agaves que florecen y luego desaparecen. Ahora bien, seguramente nos van a dejar algunos hijitos, algunos hijuelos. O sea, la planta madre desaparece, pero nos va a dejar hijuelos. Aprovecho para mostrar el precio de las suculentas. Esto es fresquito, es de la exposición de la flor. Fíjense el valor de las suculentas. Son bellas, pero también son caras. Bueno, acá esto dice que va a terminar en 10 minutos. Así que vamos siguiendo. A ver, Claudio, cómo sacamos aquí. Okay. Gracias. Bien. Yo creo que eran 5 mitos. Vamos a ver si tenemos alguno más. Sí, acá es el momento en que yo le cedo al ingeniero Leverato para que siga hablando con la rigurosidad técnica que merece. Así que bueno, lo dejo con él. Bueno, no, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Sí, formas. Yo subrayo 2 o 3 cosas que Víctor dijo muy importantes, que es la enorme necesidad de radiación solar. Por eso, pero también, como son plantas que están sometidas habitualmente a estrés, uno puede recibir el regalito de una planta y la pone en el escritorio. Y la planta la suculenta, el cactus va a durar mucho tiempo, pero a mediano plazo o corto plazo, lo más probable es que se muera, o sea, va a empezar a tener alargamiento celular, se va a etiolar, se va a poner débil, y si no le doy una mínima cantidad de horas de sol directo, que para el caso de los cactus y las suculentas tiene que ser importante, no va a alcanzar con 1 horita diaria, o 2 o 3, la planta va a sufrir una lenta agonía, va a durar mucho tiempo, cada vez va a estar peor, y si no la lleva a un lugar con mucha irradiación, se va a terminar muriendo en algún momento, ¿no? No es, uno, con ojo clínico, ustedes van a ver que la planta va teniendo cada vez un verde más claro, se va a alargar, todo muy lento, porque ya vimos que las plantas las grasas y los cactus van a crecer despacito, pero no pueden estar sin sol directo. O sea, el mejor lugar para este tipo de plantas es los lugares con mayor exposición solar. Eso para detallar. Ahí están viendo distintas formas de cactus, ¿sí? Los cactus pueden tener formas distintas, muy distintas. Ahí vemos uno que está alrededor de los árboles.
Hay varios cactus que crecen arriba de árboles. Las flores son bellísimas. Acá se dan una serie de cactus nativos y algunos exóticos, pero o nativos de zonas de más al norte del país, que tienen flores muy, muy grandes, violetas, rojas, que son muy lindas. Bueno, ya vimos los cactus en forma de paleta. Acá ven una paleta en forma de corazón donde se ven claramente las areolas, o sea, los lugares de donde van a salir las espinas, ¿sí? Bueno, los típicos Ese se regala para el Día de los es Enamorados. para los días de los enamorados, claro. Aunque viste, como tiene pinches, Claro, es pero un tiene amor forma de medio, corazón, es un amor, un amor ¿viste? contradictorio. Complicado. Claro, sí, sí, sí. Ahí entiendo, ahí entiendo. Bueno, yo voy a seguir. Sí, así. Bueno, acá tienen suculentas, crasuláceas, incluso estamos viendo echeverias, o sea, un género que tiene muchísima variedades ecotípicas, o sea, uno dice, no, pero esta es una, estas otras no, son todas echeverias, ¿sí? Distintos ecotipos de echeveria, pero muy distintas, un mismo género, pero muy distintas. Probablemente el ingeniero explique en la clase que viene bien qué pasa con el tema de los colores, ¿eh? Y esta particularidad que tienen las suculentas de estar sometidas a estrés. Uno puede jugar con esta característica de someter la planta a estrés, es decir, regarla menos de lo que la regaría, no regarla durante 3 semanas y someterla a mucho sol directo, y vamos a ver que algunas suculentas que son verdes, cuando uno las riega todos los días, día por medio, cada 3 días, y que cuando no las riega y tampoco cae lluvia y está sometida a 10 o 15 horas de sol o 10 o 12 horas de sol, van a tomar un color que va a estar determinado por las antocianas, las citocininas, un montón de compuestos que tienen las plantas que va a dar ese color rojo, un color más azulado, un verde más grisáceo. Uno puede llegar a jugar con el lugar, si tiene disponibilidad una terraza, donde coloca las suculentas, y eso va a acentuar los colores que para los humanos son más lindos, ¿sí? Bien. Voy a tomar mientras vos- Ahí está, ahí está. Bien, acá vemos un cultivo de echeverias, como les decía. Bueno, ¿qué cuidados generales Profe, necesitan los cactus y las crasas? Bueno, los cactus muchísima luz, si no tienen sol directo son mucho más sensibles que las suculentas, pero las suculentas también, si no tienen la cantidad de sol, van a sufrir y ya no va a ser un estrés, sino si no tienen el sol directo o mucha irradiancia, a la larga van a morirse. La temperatura en ambos casos les gusta la amplitud térmica. Fíjense en el norte argentino, o sea, hace de pronto 50 grados de calor durante el día y a la noche capaz que hacen 10 grados bajo cero. Y esto suele ocurrir y los cactus están felices, ¿sí? Las suculentas también, por ejemplo, se dan en Patagonia argentina hay muchas suculentas, y bueno, en la meseta patagónica llueve 150 milímetros anuales, nada. Piensen que Buenos Aires tiene 1000, 1100, y distribuido durante todo el año. 150 no existe. Y hace mucho frío, y en la arena seca, en verano, hace mucho calor. Mucho calor en Patagonia serían 35 grados. Entonces, están acostumbradas también a una amplitud térmica importante y crecen con esas características. O sea, el clima de Buenos Aires no es el mejor clima para este tipo de plantas, pero se dan bien. Soportan bajas temperaturas, ¿sí? Los cactus, y las suculentas un poco menos, pero como les decía, hay algunas adaptadas a esta situación. Los riegos en general tienen que ser espaciados en las dos especies, no es como una hortaliza, todo lo contrario, no hay que regarlo 2 veces al día en el verano. Quizás para decir una receta 1 o 2 veces por semana, como mucho, y si no la regamos no va a pasar absolutamente nada, sino que va a acentuar su color, si están ubicados en un lugar soleado.
Preguntan acá si al regar los cactus se riega solo la tierra o el tallo también. En general solo la tierra, pero recuerden lo que yo les decía de la apertura estomática, o sea, la humedad ambiente, que acá hay mucha, la toman sobre todo en la noche. O sea, es la manera en la cual la planta toma la humedad, ¿sí? Y cuando no hay esas enormes temperaturas del día y baja la temperatura, también el rocío se concentra en el poquito de suelo y ahí absorben por las raíces. Generalmente se riegan en la parte, en la raíz, ¿sí? Los cactus. A ver. ¿Cómo preparo un sustrato? Si les parece bien, antes de empezar con este tema, vamos a hacer un corte, queda 1 minuto de tiempo. Descansamos 10 minutos. ¿Qué hora es, ingeniero? A ver. Yo le digo, vamos a ¿Y cuarto? iniciar 19:15. 19:15. ¿Les parece bien? ¿Retomamos la parte 2? Bueno, quedamos así entonces. Nos vemos en 10 minutos.